Muy bien, comenzamos la segunda parte de nuestra entrevista de hoy con el meteorólogo Juan David Pérez Correas, que yo diría, como se dice en Uruguay, que nos está desasnando acerca de lo que es el cambio climático. La verdad que es una gran satisfacción cada vez que viene a nuestro programa, porque sinceramente y de corazón lo viste de gala. Seguimos hablando con él entonces del cambio climático. Y ahora yo le preguntaría que antes de la actividad industrial humana, si había, creo que sí, cambios climáticos, entonces, ¿qué los causaba? Sí, eso es una de las grandes preguntas, ¿no? Porque ahora mismo se dice que el cambio climático se produce por la acción humana, las emisiones que estamos teniendo durante las últimas décadas, pero claro, hemos comentado al principio que el clima no siempre ha sido el mismo y realmente, si cogemos todo el conjunto de la historia, y no solo historia, prehistoria o la historia de la Tierra, estamos hablando de 3.600 millones de años, los cambios climáticos siempre han existido, incluso mucho antes de que el hombre estuviera sobre la faz de la Tierra. Pero claro, ahí no había ni emisiones de dióxido de carbono, no se quemaban, como es evidente, combustibles fósiles. Sí, bueno, pues se podía encender algún fuego y tal, pero eso no contribuía. Pero claro, ¿qué producía ese cambio? Porque ya decimos, el clima siempre ha estado cambiando. Pues sobre todo se producían por diferentes cataclismos que se conocen. Erupciones volcánicas, cambios en la radiación solar, momentos en los que el sol puede emitir más o menos energía, y todos esos cambios, pues básicamente lo que provocaban eran épocas más cálidas incluso, como la que tenemos ahora mismo, y épocas mucho más frías que la que tenemos, lo que se conocen como las edades de hielo, pero básicamente se producían por eso, por erupciones volcánicas y sobre todo por cambios en esa radiación solar, y todo esto pues provocaba eso, lo que estamos comentando, esas edades de hielo que se extendían durante miles y miles de años, y luego periodos entre hielos que se conocen en los que teníamos una temperatura incluso más alta que la que tenemos, y en la que incluso desaparecía todo el hielo de la faz de la Tierra. No teníamos hielo ni en el polo norte ni en el polo sur, y también digamos, ceñiéndonos un poquito más a una historia un poquito más cercana a nosotros, pues por ejemplo está lo que se conoce como el óptimo medieval, que fue un periodo allá por el siglo X, XI, XII, en el cual pues bueno, las temperaturas eran mucho más altas que las que tenemos ahora mismo. Se dice que incluso Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América, sino que ya lo hicieron mucho antes que él los vikingos, y eso lo hicieron porque allá por el entre el siglo IX, X aproximadamente, se retiraron los hielos, estábamos en un óptimo de temperatura, se retiraron los hielos hacia el norte, y sobre todo por el norte de Europa, los pueblos bárbaros que se conocen, pues por ahí parece que pudieron cruzar incluso a América, aunque sí que decimos siempre que Cristóbal Colón fue el que descubrió América para el mundo occidental, para entendernos, pero realmente ya parece que hubo algunas incursiones de pueblos desde el norte de Europa, aprovechando eso, que el clima era mucho más benigno, incluso que el que tenemos ahora, y por ahí se colaron un poquito hacia el norte de Europa. Eso significa que el cambio climático como tal siempre ha existido, y como hemos comentado al principio, no nos sorprende que el clima esté cambiando, no nos sorprende porque siempre ha ocurrido. Lo que nos sorprende es la velocidad a la que se está produciendo. Eso es lo que más llama la atención y lo que más preocupa. Pero el cambio climático, el clima que esté cambiando siempre se ha producido a lo largo de miles, incluso millones de años, por eso, porque hemos tenido erupciones volcánicas, porque hemos tenido, digamos, cataclismos, ¿no?, que nos llegan un poco a lo mejor del exterior, como puede ser a lo mejor la radiación solar. Eso es lo que provoca también esos cambios climáticos, y no solo las emisiones. Por eso ahora mismo hay, digamos, dos corrientes, una que dice que el cambio climático, los cambios que estamos notando ahora mismo se producen solo y exclusivamente por las emisiones del ser humano, o que lo está haciendo la Tierra de forma natural. Ahí también hay un poco de debate. Ahora, Juan David,
Hablanos de lo más obvio, porque muchísima gente, millones de personas en el mundo, entre las que me incluyo, no tienen la capacidad suficiente para discernir acerca de los cambios climáticos que, no sé, desde tiempos inmemoriales hasta hoy, se han producido desde entonces hasta la fecha. ¿Cuáles son, digamos, o cuáles serían los más evidentes cambios en este cambio climático? En el actual, pues sobre todo lo que más se está evidenciando es la subida de la temperatura, ¿no?, del planeta. Ahora mismo está cifrada en torno a una media, cogiendo una media del planeta, en torno a 0,8, 0,9. Incluso hay algunas publicaciones que ya nos están hablando de que hemos llegado al grado de incremento de temperatura, insisto, de forma global, porque hay algunas zonas del planeta donde incluso se está incrementando un poquito más. En Europa, en su conjunto, ya se habla incluso de un incremento en torno a 1.1, 1.2, dependiendo de los años, y todo ese incremento es el que está produciendo pues los diferentes desajustes. También está incrementándose la temperatura, no solo en tierra, donde tenemos las diferentes estaciones meteorológicas, sino que también se está incrementando en los océanos. El incremento de la temperatura en los océanos, pues por ejemplo, una de las consecuencias que está teniendo, y que es algo invisible y que se está hablando poco, es que la corriente del Golfo, que es la que traslada todo toda el agua que tenemos en el Atlántico cálida que se genera en torno al Ecuador, la lleva hacia puntos del Caribe, va bordeando todo lo que es la costa de Norteamérica y llega hacia Europa, y hace que Europa tenga un clima, entre comillas, más benigno, más templado de lo que realmente debería de tenerlo a su latitud. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Nueva York tiene unos inviernos mucho más duros que, por ejemplo, Madrid, que Madrid está a la misma latitud. Pues es por eso, porque a nosotros nos llega esa corriente del Golfo. ¿Qué pasa? Que esa corriente del Golfo se produce por las diferencias de temperatura entre el agua que se deshiela del polo norte junto con el agua que tenemos cálida, la fría al norte, con la cálida que tenemos al sur. ¿Qué pasa? Que como está descongelándose mucha más agua de la habitual desde lo que es el Ártico, pues todo esto está desajustando el sistema y está haciendo que esa corriente del Golfo cada vez sea menos importante y transporte menos agua caliente. ¿Eso qué significa? Pues puede llevarnos a inviernos, aunque no lo parezca, puede llevarnos a inviernos mucho más duros en Europa. Puede hacer que baje mucho más ese aire frío que se genera en el norte, invada zonas que no suele hacerlo de forma habitual y que por tanto se produzcan esos desajustes, o también incluso puedan producir inundaciones por que se cuele aire frío en altura y pueda generar las danas que conocemos, que nos dejen inundaciones. Todo esto lo que potencia es un clima mucho más extremo en Europa. En fin, esa es una de las consecuencias que estamos notando. Otra también, que lo hemos comentado anteriormente, es que unas aguas más calientes del océano alimentan más y sobre todo más días los huracanes. En las anteriores décadas los huracanes siempre de toda la vida han existido, pero afectaban a unas zonas determinadas del planeta. Pues bien, ahora incluso se están saliendo de esas zonas, incluso hemos visto cómo ciertos sistemas tropicales ya se han acercado hacia nuestro país, hacia la península ibérica. No nos ha afectado ningún huracán de momento propiamente dicho, pero ya se han ido quedando un poquito más cerca de nosotros, y eso significa que se está produciendo un desajuste en todo el sistema climático, lo cual se debe a eso, al calentamiento en general de la Tierra. Juan David, te quejabas antes de la entrevista y realmente tenías mucha razón al externar esa queja de que te habías olvidado en tu casa de la capa, el turbante y la bola de cristal. Exacto. De todas maneras, sé que con tu inteligencia nos podrás decir, sin esos adminículos a mano, nos podrás decir qué se espera en las próximas décadas acerca de esto del cambio climático. Sí, en general, y para eso está el IPCC, pues se van analizando todos los datos en las diferentes cumbres del clima y se intentan elaborar diferentes escenarios, es decir, hacia dónde podemos ir con diferentes probabilidades. Siempre hay un escenario medio, que estará en torno al 50% de posibilidades de que podamos movernos hacia esa zona. Luego hay escenarios mucho más positivos y otros más negativos.
Cogiendo el escenario medio, sin ponernos ni muy negativos ni tampoco siendo positivos, cogiendo el escenario medio, la tendencia ahora mismo es que siga subiendo la temperatura porque de momento no se están reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. No solo no es que se estén reduciendo, ni tan siquiera se mantienen, se están incrementando. Por tanto, eso significa que en las próximas décadas va a seguir aumentando muy lentamente, pero va a seguir aumentando la temperatura de la Tierra. Ya estamos, como hemos comentado, en una media de 0,8, 0,9, 1 grado, dependiendo de las publicaciones, de incremento. Se espera que no se llegue a los 2 grados, eso es lo que ahora mismo se estima. También se esperaba que no llegáramos a 1 grado y ya lo hemos incluso sobrepasado. Pero bueno, ahora mismo se estima que no se lleguen a los 2 grados porque ya estamos alcanzando, si no lo hemos alcanzado ya, un punto de no retorno. Es decir, que ya los cambios que hemos iniciado, aunque reduzcamos las emisiones de dióxido de carbono y aunque ahora mismo hagamos todo lo que se nos está indicando, ya podemos haber llegado a un punto en el que no tiene mucho más remedio, que ya los cambios lo vamos a notar. Eso lo que nos va a llevar sobre todo es un clima mucho más extremo, no solo calor, no solo sequía como se nos está comentando, sino que todo el abanico de fenómenos meteorológicos se vuelvan cada vez más extremos. Como hemos comentado anteriormente, no quiere decir que no vayamos a tener olas de frío, sino que con los escenarios que estamos viendo, esas olas de frío sean más intensas y se desplacen más hacia el sur. Por ejemplo, este invierno pasado hemos visto el temporal Filomena, esa gran cantidad de nieve que dejó en Madrid. Ojo, que no es que no se haya dado antes, que sí, que se han dado nevadas importantes, pero cada vez estamos viendo cómo esos extremos se están agudizando una vez más. Y que decir tiene, las olas de calor están llegando a zonas donde habitualmente no lo hacen. Llevamos unos cuantos años donde los veranos están siendo cálidos en la parte central de Europa, que habitualmente era una zona donde los veranos suelen ser mucho más benignos, no suelen ser tan cálidos. Pues bien, esas olas de calor están llegando de forma más intensa y mucho más al norte, y esto está provocando pues que claro, que zonas donde no están habituadas al calor tengan muchos problemas y esto provoque muchos daños en la salud, incluso fallecidos, como ha ocurrido también en puntos de Canadá durante este pasado verano con esa gran ola de calor que se fue mucho más al norte de lo habitual. También los huracanes, los sistemas tropicales, al incrementarse ese cinturón un poquito, digamos, ese cinturón tropical, se están desplazando hacia zonas que habitualmente no lo hacen. Se ha observado, por ejemplo, en América del Norte, después hablaremos un poquito de la zona más afectada. Están llegando mucho a puntos de Estados Unidos, en el Índico, en la zona de la India, se está potenciando mucho el monzón, en algunas ocasiones está llegando con mucha más intensidad porque hay mucha más evaporación al calentarse más el agua, y eso también está favoreciendo en esa zona que se incremente tanto los días de ciclones tropicales, los días en los que se forman, como también hacia las zonas donde se están produciendo. Y lo hemos comentado anteriormente, en las últimas semanas, un ciclón ha llegado incluso hasta pleno desierto arábigo, algo que no solía ocurrir, y en zonas donde apenas cae 1 litro, 5 litros, 10 litros por metro cuadrado al año, han caído en tan solo 24 horas 300 litros por metro cuadrado. Esto provoca muchos daños, riadas en zonas desérticas, en fin, que estamos viendo cómo el clima se está extremando, y vamos a eso. Incluso también, de una forma más cercana a nosotros, tanto en España como en la región de Murcia, como también aquí incluso en Fejín, por poner un ejemplo que vemos todos y todas, o en la comarca del noroeste, vemos como también los que estamos registrando todas esas variables meteorológicas, vemos cómo vamos hacia un tiempo de extremos. Ahora llueve en menos días, pero lo hace más a lo bruto. Seguro que tú, Milton, también, más o menos, aunque no tengas datos numéricos, pero también quizás lo hayas notado, y es que vamos a un tiempo de extremos, y ese es el problema del cambio climático. No solo que vengan sequías y que venga calor, sino que todos los fenómenos meteorológicos cada vez son mucho más extremos, y eso provoca daños y pone en riesgo la vida. Ahora, evidentemente todo efecto tiene una causa que lo provoca. Por ejemplo, Juan David, si me das una cachetada, me va a quedar el cachete rojo, me va a arder, pero poco a poco se me va a ir. Ahora bien, en La Palma, lo que están haciendo los volcanes, que están haciendo, esa es la causa, el efecto es que miles de personas pierdan sus hogares por la lava que está corriendo por la isla. En fin, pero ¿cuál te parece el efecto
más grave, digamos, que puede aparecer a causa del cambio climático? Bueno, los efectos son muchos y graves también hay muchos, pero hay que tener en cuenta, por un lado, sobre todo, al perder masa de hielo, con la subida de temperaturas, se congela menos, las masas de hielo ganan menos terreno en el invierno y pierden más terreno, se descongelan más durante el verano, lo que hace es que está subiendo el nivel del mar. El nivel del mar, además, como tiene, digamos, un nivel hidrostático, aunque se esté descongelando, aunque esté introduciéndose más agua dulce desde el Ártico, por ejemplo, no solo repercute a las zonas que están aledañas al Ártico, sino que repercute a nivel mundial. Pues bien, uno de los principales problemas de esa subida de temperaturas es la subida también del nivel del mar. ¿Y qué pasa? Que hay mucha población, sobre todo en puntos de Asia, también en Europa, pero sobre todo en puntos de Asia, muchísimos millones de personas que viven muy cercanas a la costa y en zonas muy bajas, como es el caso, por ejemplo, de Bangladesh. ¿Qué pasa? Que si sube el nivel del mar, ese nivel del mar, ese agua va a ir ocupando tierras que ahora mismo están muy pobladas, por tanto eso va a generar lo que se conoce como desplazados climáticos. Esa gente no va a poder vivir en esa zona y va a tener que buscar otros puntos del planeta. También esa subida del nivel del mar tiene otra consecuencia, y es que cuando se producen temporales o, por ejemplo, también en esas zonas se generan ciclones tropicales, huracanes o tifones, hace que la marea ciclónica también se introduzca mucho más hacia tierra, y esto también lo que provoque es mucho más daños y también, pues sobre todo, muchos fallecidos. Esa es una de las principales consecuencias. Luego también los cambios constantes de temperatura que se están dando, olas de frío, olas de calor, pues esto también está provocando que afecte a la salud. Luego también las emisiones que se están dando, se está hablando mucho en los últimos años de la calidad del aire, que respiramos en las ciudades, con tanta emisión de dióxido de carbono, dióxido de azufre, en fin, de ozono incluso, que se está generando a nivel de la superficie. Pues todo esto está provocando muchos problemas respiratorios en nuestro país. Vemos sobre todo en el invierno, cuando se generan esos anticiclones térmicos, se queda el aire frío acumulado abajo, aire cálido tenemos en altura. Pues bien, esa capa de aire, esa boina, lo que hace es que con todo lo que se genera en la ciudad de emisiones, pues se quede ahí, digamos, en las capas más bajas, y todo eso va para adentro, todo eso nos lo estamos tragando, y por tanto esas emisiones, esos gases que provocan el efecto invernadero y también todo el cambio climático, pues están provocando a mucho más corto plazo problemas en la salud, sobre todo porque lo estamos evidentemente respirando. Esos son unos cuantos de los problemas que puede generar todo esto que estamos viendo. Ahora, Juan David, en su mayoría el ser humano es agua. La tierra en su mayoría es agua. Por lo tanto, lo que más nos debe preocupar de todo es los efectos que puede causar este cambio climático sobre el agua que nos rodea tanto. Pues sí, porque aunque también muchas veces se dice que se le llama el planeta Tierra, pero por la cantidad de agua que tenemos en nuestro planeta, quizás deberíamos de llamarle el planeta agua, porque hay muchas más zonas cubiertas por el agua que emergidas. Y como bien has comentado, Milton, sí que es verdad que somos agua, porque de hecho si nuestro cuerpo lo dividiéramos en 4 partes, 3 de ellas es agua, es decir, nosotros estamos compuestos aproximadamente por entre un 70 y un 75% de agua. Por tanto, también lo que me vengo a referir es que todo esto del cambio climático, todos los cambios que se están produciendo, está desajustando el ya de por sí delicado equilibrio que tiene el reparto de agua a nivel del planeta. Cuando me refiero de agua, me refiero a agua potable, a la que consumimos, a la que nos abastecemos para el consumo humano, porque agua tenemos muchísima en los océanos, pero bueno, es agua salada, no se puede consumir, y el agua potable realmente, de todo el conjunto de agua que tenemos en la Tierra, el agua potable es un porcentaje muy muy pequeño, y esto está provocando sobre todo muchas desigualdades. Me viene a la cabeza ahora mismo sobre todo los gravísimos problemas que están teniendo en África, porque se están descompensando digamos, al descompensarse, mejor dicho, el sistema climático, esto está provocando también muchos cambios en las lluvias, en la zona del Sahel, en la zona, digamos, sur
del Sáhara, allí el cambio climático está provocando que la lluvia se vaya desplazando un poquito más hacia el norte y está dejando zonas donde normalmente se suele recoger bastante cantidad de lluvia con regímenes bastante más secos. Esto está provocando que en esas zonas estén padeciendo unas sequías muy importantes. Por tanto, también el cambio climático, el calentamiento global, está desajustando ese reparto de agua a nivel mundial y por tanto también está generando muchos problemas. Incluso aquí en España, que también tenemos el tema delicado con todo lo que tiene que ver con el agua. Quizás en época de vacas gordas, cuando tenemos temporales de lluvia, no pasa nada, toda el agua está bien repartida, pero cuando vengan las vacas flacas, cuando tengamos esas sequías, pues vamos a tener muchos problemas. Pero sí, a nivel mundial, el reparto de agua potable me refiero, la que consumimos, pues se está viendo muy comprometido por eso, por el cambio climático precisamente. Ahora, si me diste la cachetada, me quedó rojo el cachete, evidentemente trato de atacarte para devolvértela, pero como sos más grande y más fuerte que yo, me das una segunda, una tercera, una cuarta, hasta que al final no tengo más remedio que poner pies en polvorosa, porque si no, quedo en nada. Pero en el caso del cambio climático, nosotros podemos contribuir a cambiar ese escenario. Podemos y debemos hacerlo, porque realmente quien está provocando los cambios tan drásticos de las últimas décadas somos nosotros. Y cuando digo nosotros nos referimos a lo humano, a la humanidad en sí. Podemos y debemos. Y sobre todo, lo hemos comentado también en alguna otra entrevista, debemos hacerlo también digamos, en nuestras propias casas, en nuestro modo de vida. Al fin y al cabo, el modo de vida en general de nosotros y de la sociedad en su conjunto es el que está pues provocando todos estos desajustes con las emisiones que hemos comentado anteriormente y luego posteriormente potenciando el efecto invernadero y con él también todo el cambio climático. Pues bien, nosotros a nivel individual, en casa es donde también nosotros podemos, digamos, revertir o contribuir un poco a, digamos, mitigar todo esto que tiene que ver con el cambio climático. Por ejemplo, ahora mismo, reduciendo nuestro consumo energético, y más ahora, Milton, como se ha puesto la luz, que todos lo sabemos que hay muchísimo debate, está muy cara, pues bien, hay que reducir nuestro consumo de luz, ya sea por franjas horarias, ya sea sobre todo utilizando aparatos, instrumentos que sean mucho más eficientes en el consumo de luz, en la medida que podamos, porque, bueno, sí necesitamos energía, ¿no?, para vivir. También sobre todo con el tema de reciclaje. Hemos hablado en muchas ocasiones, y fuera ya incluso hasta del cambio climático, la contaminación de nuestros mares, de nuestros océanos, el plástico, un enemigo que tenemos ahora mismo, el plástico que está llegando a los océanos, que está contaminando todas las aguas de los océanos, que está provocando muchos problemas a sobre todo la fauna de nuestros océanos. Incluso lo hemos también comentado en algunas ocasiones, esas islas de plástico que se están generando en algunos océanos, que no los vemos desde tierra, pero que cuando hacemos vuelos transoceánicos incluso podemos llegar a verlos. Yo hice en el viaje de novios, viajamos hasta México, hasta la península de Yucatán, y viajando, cruzando todo el Atlántico desde el avión, se veían unas islas que luego mirando en el mapa digo, bueno, vamos atravesando una zona en la cual no hay tierra, ¿no? No hay islas. Pues bien, eran islas de plástico, eran islas de basura que se están generando ahí, unos remolinos con las corrientes oceánicas que se está acumulando en esa zona. En fin, que estamos contaminando mucho el planeta. Ya en modo individual tenemos que reciclar, separar los envases, separar los plásticos, en fin, todo lo que los contenedores que tenemos ahora mismo podemos hacerlo de forma individual. Y también algo que ha entrado mucho en tela de juicio durante las últimas semanas, incluso durante los últimos meses, es nuestra forma de consumir alimentos. Se puso, y seguro que lo recordarás, Milton, el ministro que tenemos, Garzón, no me salía el nombre, Garzón, dijo en su momento que habría que reducir, ojo, no dejar a un lado, sino que reducir el consumo de carne, primero por nuestra salud, porque sí que es verdad que estamos consumiendo mucha más carne que vegetales y esto afecta a nuestra salud, pero sobre todo esto tiene que ver también con el cambio climático y también con algo que hemos comentado anteriormente. No es lo mismo producir, o no se necesita tanta agua para producir 1 kilo de verdura que 1 kilo, por ejemplo, de carne. Se necesita mucho más agua para producir
ese kilo de carne. Por tanto, ahí ahorramos agua, por un lado, y también reducimos los gases de efecto invernadero, porque la ganadería lo que está generando es sobre todo mucho metano. Digamos, con los pedos de las vacas y de los diferentes animales, lo que hace es incrementar también esas emisiones de metano. ¿Qué pasa? Que no quiere decir que no comamos carne, ni muchísimo menos, pero sí que la reduzcamos. A todos nos gusta, o a casi todos, quien no es vegano, evidentemente, pues nos gusta un chuletón, ¿no? O tal. Cada uno en su punto, como dijo el presidente Sánchez, en su punto, otros más hechos o menos hechos, pero lo que necesitamos es eso, también adaptar nuestro consumo de alimentos, porque producir alimentos para toda la humanidad, pues esto tiene sus consecuencias en emisiones de gases, en consumo de agua. Pues bien, también tenemos nosotros que, además de a nivel individual, adaptar un poco nuestra dieta, nuestra comida, para también reducir un poco y contribuir a que se emitan muchos menos gases de efecto invernadero. Muy bien, te vamos a pedir encarecidamente, sabemos lo ocupado que estás todos los días, pero nos hemos quedado en menos de la mitad del camino de las preguntas que te queríamos hacer hoy. Sobre todo, importante que nos dijera la diferencia que hay entre el impacto en África, en Asia, bueno, en los distintos continentes. Pero para terminar entonces, por hoy, te haré una pregunta rara de Pedrogullo, que a ver vos qué decís al respecto. ¿Por qué, Juan David, decimos que hace mal tiempo cuando llueve? Pues no lo sé. No lo sé, porque el buen tiempo o el mal tiempo es relativo. Para unas personas el que llueva, como es el caso de los agricultores, por poner un ejemplo, pues quizás es su buen tiempo. Pero sin embargo, para alguien que va a hacer una comida familiar o va a tener una boda y lo va a hacer en el exterior, pues el que llueva es el mal tiempo. Es como todo, Milton, toda la vida es relativo, el frío y el calor es relativo, cada uno siente el calor y el frío de una forma diferente, pues el buen tiempo y el mal tiempo es así. Nunca llueve a gusto de todos, como se suele decir, pero ya decimos, es algo siempre relativo. El buen tiempo o el mal tiempo puede ser diferente de una persona a otra. No siempre porque llueva o haga un día gris tiene que ser un mal día. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Ya dentro de 2-3 semanas te pediría que nos reuniéramos otra vez para seguir conversando sobre este tan interesante e importante tema. ¿Puede ser? Sí, lo haremos, sin ningún tipo de problema. Esto del cambio climático da para muchísimas entrevistas y programas. Muchísimas gracias. Y a ustedes decirles entonces que no se pierdan la próxima entrevista de Juan David Pérez Correa, porque como ustedes saben, nosotros hacemos pura y exclusivamente el papel de preguntón, quien realmente le da muchísimo brillo a nuestro programa, en este caso Juan David, y cuando viene nuestro amigo Juan del Amor Moya, también sucede lo mismo. Hasta la semana que viene.